Amigas y amigos de la Onda Digital TV, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a conversar un poco con Fernando Santulo. Fernando Santulo es periodista, cantante de la mítica banda El Pelote Asesino, y también estuvo, cuando fue más chico, estuvo exiliado en México, y vamos a charlar un poco de todo eso, un poquito de todo eso. Fernando, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, tú sos periodista, ¿cómo surgió ser periodismo? Yo diría que, porque en aquel momento parecía una buena idea, aunque después no fue tan buena idea, pero yo empecé a trabajar como periodista la primera mitad de los 90, estaba estudiando sociología, y en aquel momento las salidas laborales de sociología no eran muy claras. O hacías encuestas o hacías encuestas. Entonces, la parte esa no me interesaba, y como más o menos había escrito en alguna revista underground, en una revista que se llamaba Tranvías y Buzones, que salió a fines de los 80, principios de los 90, dije, bueno, capaz que puedo entrar a trabajar en algún medio de prensa. Me parecía más interesante el periodismo que lo que alcanzaba a vislumbrar en la sociología. Entonces me presenté un día, después de haber publicado como freelance varias notas, me presenté en la redacción de La República y dije, bueno, le mentí, no, le dije, tengo algo para aportarle a este medio, y me creyeron, y ese mismo día entré a trabajar en la sección de Sociedad de La República. Después, bueno, el oficio se fue como... El oficio periodístico se fue como diversificando, fueron cambiando las plataformas, de alguna forma, por lo menos en lo económico, se fue desprestigiando, es decir, cada vez era más difícil cobrar un salario decente siendo exclusivamente periodista. Igual yo, en determinado momento, después de haber trabajado en La República, trabajado en Postdata, vuelto a La República, me fui a Barcelona a estudiar un máster en periodismo, para intentar sistematizar un poco lo que venía haciendo al tuntún, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar como periodista, como todo el mundo, inclusive la generación previa a la nuestra, era un oficio y no había una academia en sentido estricto. Sí, se aprendía haciéndolo. Trabajando. Entonces yo hasta ese momento iba en ese plan. Cuando apareció la chance, me salió una beca para ir a hacer este máster a la Universidad de Barcelona. Dije, bueno, capaz que es la posibilidad. Si encima a caballo regalado no se le mira el diente. Y me fui a hacer el máster ese. Y después sí, en Barcelona trabajé de otras cosas, periodismo, pero no de prensa escrita, sino periodismo de nuevas plataformas y nuevos formatos. Por ejemplo, durante varios años trabajé haciendo contenidos para celulares. Cuando todavía no había teléfonos inteligentes, hacíamos contenidos para SMS. Entonces, tengo ya un montón de años laburando como periodista. De hecho, tengo más tiempo como periodista que como músico. Y desde hace unos años, de 2017, estoy trabajando en búsqueda, siempre como freelance. O sea, nunca, después, digamos, de La República, no he vuelto a trabajar en una redacción. Y desde entonces vengo trabajando como freelance en varios medios. Te iba a preguntar un poquito con búsqueda, que ahora hay unas nuevas autoridades. ¿Ha influido un poco eso? ¿Ha incidido en algo? Lo que pasa es que en mi caso, que escribo absolutamente sin agenda y desde mi casa, digamos, que yo sepa no ha influido. Capaz que te digo esto y pasado mañana me dice, mira, Santulo, ya no estás laburando más en búsqueda. En realidad, tampoco las autoridades anteriores marcaron mucho mi trabajo. Yo tengo la suerte de que cuando me convocó Andrés Danza, que era es el secretario de redacción, aunque tiene otro nombre, director periodístico, él me convocó porque le interesaba lo que yo escribía. O sea, no me convocó a escribir de determinada cosa, sino escribí de lo que tengas ganas. Y esa es una libertad bastante insólita en la prensa. Claro, después también si expresas opiniones que pueden ser conflictivas, el que sería las puteadas sos vos, no necesariamente, claro. No necesariamente el medio, ¿no? O sea, es un precio que pagás por poner tu firma, pero también tenés la libertad absoluta de escribir con temática libre, digamos, ¿no? Bueno, también estás en televisión ahora últimamente. Sí, en realidad yo en televisión había arrancado como en 2000,
antes de la pandemia, qué horrible, la pandemia dejó como un agujero que tenés que hacer pre-pandemia, post-pandemia. Había arrancado en Canal 10 en un programa de la tarde que se llama La Tarde en Casa, y que ahí era una especie como de, había un panel rotativo en el que íbamos hablando de temas de agenda. Y estaba, yo qué sé, Liliana Brasinska, Colette Spinelli, Andrés Ojeda, o sea, gente, Denise Mota, gente muy variada para hablar de muchos temas. Y después, no sé si por eso, por lo de búsqueda, en un momento me llamaron de Canal 4, cuando estaban renovando los panelistas de Todas las Voces, que es un programa en el que estuvo Connie Hughes, pero también estuvo el Boca Andrade, estuvo Gabriel Mazarovich también. En un momento decidieron armar como un nuevo panel, y me llamaron. Y me dejó dudas porque en Uruguay meterte en un espacio abiertamente político, digamos, siempre de alguna manera te sobreexpone, ¿viste? Es como ser comentarista deportivo. Sí, te gana la simpatía de una gente, pero la antipatía del resto. Y en mi caso, que además que no evito por lo general dar definiciones político-partidarias, por lo general te ganas la antipatía de los dos lados. Claro. Entonces, ese era un poco mi temor, un poco pasó, pero bueno, después de un tiempo también decís, en mi trabajo me gusta hacerlo, no podés estar pensando en las personas que vas a ofender o dejar de ofender, porque entonces no opinas nunca, ¿no? Sí, no, creo que yo que he visto alguna de tus presentaciones, creo que tratás de pensar con cabeza propia. Y trato de plantear cosas razonables, porque la sensación que yo tengo a veces, sobre todo en los programas televisivos, es que son como medio, casi te diría que pornografía. Es decir, la gente está buscando, o los programas lo que buscan es el quilombo, el ruido, para poder hacer un primer plano de alguien gritando, ¿viste? Eso, a mí esa parte no me interesa. Una de las cosas que yo me aseguré antes de aceptar lo del 4 fue que fuera un programa de debate, de gente ¿Serio? Que se sentaba, o capaz que no serio, pero por lo menos que la gente no está a las puteadas, ¿no? Claro. O sea, a mí me interesa conversar cuando hay chance de intercambiar. Intercambiar ideas. Claro, ir a convencer, pero también poder ser convencido, ¿no? No claro. Caer a defender un castillo, sino a discutir con la gente y para eso se requiere como cierta tranquilidad y cierto clima de debate que no sea el quilombero. En algún momento de tu vida hacías unas crónicas, yo te seguía en Facebook, en redes, hacías crónicas de viaje, vamos a decir así, que salías de la bicicleta y hacías crónicas, y después también te metías mucho a hacer comentarios de fútbol. Sí, eso es más bien resultado del aburrimiento, ¿viste? Claro, porque en aquel entonces estaba en Castelldefels, en Barcelona, y estaba como en un método de laburo raro. Estaba concentrándome más en la música, ¿no? Me pasaba un montón de tiempo componiendo y haciendo otras cosas, yo qué sé, para Bajo Fondo y para otras, componiendo canciones para distintos proyectos. Algunas llegaban a buen puerto, otras quedaban por ahí. Y después venía y trabajaba en Uruguay, tocaba acá, tocaba en Argentina, y eso me dejaba tiempo cuando estaba en Barcelona. Me dejaba tiempo, entonces cada tanto agarraba la bicicleta, salía y daba la vuelta, cada tanto me voy a mirar un partido de fútbol, y como tenía tiempo, y a mí siempre lo de escribir como que siempre me picó. En aquel momento estaba más metido en la música, pero me di cuenta de que escribir es como una pulsión, ¿no? O sea, no podés pararla y decir, no voy a escribir, pero en mi caso era, ¿por qué no voy a escribir si ahí está Facebook? No me pagan, pero tampoco hago ningún daño. Entonces empecé a escribir esas crónicas de bicicleta. ¿Cumplía alguna necesidad que vos tenías? Interna por completo. Interna, claro. O sea, entre otras cosas justamente porque había puesto como un parate profesional en la parte periodística. Yo trabajé en esta empresa que te decía de contenidos para teléfonos hasta 2009, y después de 2009 en adelante me dediqué exclusivamente a la música. Y dije, qué suerte en ese momento. Pero después de un rato dije, pero me gusta, quiero escribir. Y después tuve la suerte de que a partir de eso, de esas crónicas y de esas cosas, Andrés Danza, se ve que también leía algunas de esas y me dijo, no querés escribir, porque también me metía con cuestiones políticas en eso. O sea, yo qué sé, cuando empezó todo el proceso medio independentista en Cataluña, o cuando habían, por lo general comentando cosas como de política internacional, desde una perspectiva que es la del outsider de alguna manera, ¿no? O sea, que no de quien pertenece orgánicamente a un sector, sino del tipo que un poco la mira de afuera
En mi caso, muy de afuera, porque estaba a orillas del Mediterráneo, pero un poco sí, siguiendo esa pulsión interna de decir, bueno, quiero escribir. Y ahora últimamente logré que me paguen, así que mejor. Antes de ir a la parte musical, Sí. quería repasar un poquito que fuiste golero en un cuadro popular mexicano. En un cuadro que es también muy detestado, a la vez que es popular, Ajá. el América. Sí. Sí, no llegué a ser profesional, llegué hasta la tercera, fui semiprofesional, o sea, estuve fichado y todo, pero nunca llegué a cobrar más que un viático para ir a entrenar. ¿Qué significó eso en tu vida? Bueno, en ese momento yo pensaba que me podía dedicar profesionalmente al fútbol y me gustaba un montón. De hecho, en mi adolescencia fue como te diría que entre los 14 y los 18 años fue como bastante importante eso en mi vida. De hecho, en los últimos tiempos entrenaba todos los días, 2 horas, y de hecho un poco eso fue lo que me terminó también matando, porque llega el verano y todos tus amigos se van a la playa y vos te levantás a las 7 de la mañana para estar corriendo a las 8 de la mañana para empezar a correr la pretemporada, y todos los días metes 6 kilómetros, 8 kilómetros, y después de tarde jugás partido. Y en un momento fue como que dije, no, realmente quiero hacer esto desde acá hasta los, 35 años. Y nunca me respondí seriamente esa pregunta, pero de alguna manera fui dejando. O sea que de alguna forma la respondí también la pregunta. La respuesta era, no querés hacer esto hasta los 35. Bueno, ahí se te metió la música, ¿no? Contigo pasa una cosa, con el grupo, con la banda del Peyote Asesino pasa una cosa muy curiosa, que bueno, se juntan cada tanto y como que se renueva todo eso. Bueno, la última juntada, es cierto lo que decís, el Peyote tuvo un momento muy corto. El Peyote en su primer momento existió entre el 95 y el 99, fueron 4 años, pero en esos 4 años sacamos 2 discos, el segundo grabado en Estados Unidos, fue como toda una cosa, pero al mismo tiempo era como que la cosa crecía a una velocidad era más rápido de lo que podíamos asimilar. Entonces, por ejemplo, en muchos casos implicó ir a grabar a Estados Unidos, implicó dejar laburo. Bueno, volvimos y estábamos sin laburo. Y el disco no salía y no sé qué. Entonces nos generó un montón de tensión interna. Cuando volvimos en 2009 para el Pilsen Rock fue justamente porque nos invitaron. El grupo llevaba 10 años parado, pero el promotor del Pilsen Rock, que era Claudio Picherno, nos dijo, yo creo que si rearman Peyote va a ser un boom. ¿Y cómo fue ese reencuentro? No, con Juan ya nos habíamos reencontrado, o sea, después de la separación, sí. Al cabo, como somos todos amigos además de infancia, con Juan, con Carlos, como que la parte personal se recuperó rápidamente, yo qué sé, pasaron unos meses y al cabo de nada estábamos. Pero la parte artística costó un poquito más. Se destrabó un poco cuando yo colaboré con Bajo Fondo en el disco Mar Dulce, que es un disco de 2007, y de alguna forma como que la dupla compositiva de Peyote, que éramos Juan Campodónico y yo, nos reencontramos haciendo otra música, porque Bajo Fondo es otra música, pero se reactivó la cabeza compositiva y la cabeza artística, el núcleo, digamos, artístico de Peyote. Y entonces, en 2009, cuando apareció esta propuesta, en realidad ya estábamos laburando. Con Juan estábamos laburando en mi primer disco solista, el Bajo Fondo presenta Santulo. Con Carlos ya habíamos compuesto nuevas canciones. O sea, ya emocionalmente estaba todo ahí como picando para ir y hacerlo. Pero claro, en esa primera etapa no nos planteamos hacer música nueva. Nos planteamos cerrar el festival, después metimos un par de teatros de verano y vimos que había un público de Peyote más grande que el que Peyote había tenido, mucho más grande que el que había tenido en su primer momento. En general el rock a fines de los 90 no convocaba un público grande. A mitad de los 2000, segunda mitad de los 2000, sí. Como que le quedó cierto aura, cierta mítica. Bueno, como es la frase esa de muere joven y deja un cadáver hermoso. Sí. Yo creo que algo de eso pasó con Peyote. Y después, claro, eso fue en 2009. Todos estábamos haciendo otras cosas. Carlos labura en facultad, disco solista. Juan produce, tiene su proyecto Campo, Bajo Fondo. Pepe toca con La Vela Puerca. Daniel estaba en España laburando con orquestas de estas que tocan por todos lados en España. Entonces, hasta que no nos juntamos de vuelta en 2016, que volvimos a hacer unos teatros de verano y no sé qué, hasta ese momento no se nos había ocurrido la idea de decir, bueno, hagamos un nuevo disco.
porque claro, si vas a estar volviendo, no está bueno ser una banda de covers de vos mismo, que es un poco lo que te termina pasando. Entonces ahí yo creo que en 2016 se plantó la idea de hagamos un disco, que lo terminamos haciendo durante la pandemia. ¿Y ahora? Bueno, salió el disco, lo presentamos en el Teatro de Verano, estuvo muy bien, pero por ejemplo nos pasó lo que nos pasa cada 2x3. Terminamos de presentar el disco, Pepe se fue 1 mes y medio o 2 con la vela puerca, entonces ahí no pudimos hacer nada. Una presentación. Claro, entonces esa parte de logística, digamos, es complicada. Yo estoy muy contento con el disco que hicimos, me parece que es un disco que actualiza un montón de ideas, vos decías, de alguna forma se actualiza. Sí. Y yo creo que en estas canciones efectivamente se actualizó el vocabulario de la banda, manteniendo cosas de las que eran esenciales del grupo, ¿no? Esa actitud medio como rockera, medio rapera al mismo tiempo. Todo eso está encarado desde la perspectiva también de gente que es más grande. Ya no tenemos 25 o 30 años, estamos todos o en los 50 o rascando los 50. Entonces no escribís de lo mismo, escribís necesariamente, sería terrible escribir de lo mismo. Sin embargo, mantiene un lenguaje medio mexicano, vamos a decir así. Estas letras no tanto. Lo que sí mantienen es una cosa como medio humorística y de confrontación, que Peyote siempre tuvo. El Peyote siempre tuvo una cosa que muchas veces no se entendía, la parte humorística. En el cuarteto nadie duda de que había una parte humorística. En Peyote siempre era como que tenías que pelearlo un poco más. Decías, no, pero dice tengo una bala, sí, pero no tiene una bala. Es un chiste sobre los raperos que hacen eso en las letras. Peyote siempre tuvo un elemento como autoparodia. Y eso está muy, muy claro en este nuevo disco, que es como... Es un disco como ferozmente autocrítico, por decirlo de alguna manera. No, también con humor. O sea, nunca hay nada que sea 100% serio en la música de Peyote. Claro, porque digo, México es una cosa que te marcó muchísimo, digo, en tu infancia, en tu adolescencia. Y aparte volví yo después a México, ya a los 20 y pocos, un poco para... Es verdad, yo, aparte de ahí donde nos conocemos, de la infancia y la adolescencia en México. Pero viste que cuando sos adolescente o niño, un poco ves el país a través de los ojos de tus padres o a través de las instituciones. En mi caso, por ejemplo, yo tenía la sensación de que mi visión de México estaba súper mediada por mis padres, obviamente, pero también por el liceo en el que yo estaba y todo eso. Era como que faltaba tener una visión propia. Y además tenía ganas de ir, entonces agarré y me fui en 1991, me fui para México, me quedé como 1 año y pico. Y ahí descubrí también un montón de música de rock mexicano que se estaba haciendo, que era muy, muy interesante y que de alguna forma fue influencia en lo que vino después con Peyote. ¿Te acordás algo de la embajada de México? Digo, porque vos estuviste afilado en la embajada. Sí, me acuerdo de un montón de cosas. Me acuerdo del... ¿De Muñoz Arroyo? ¿De Muñoz Arroyo te acordás? Sí, por supuesto. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de cuando llegamos a la Cancillería, de que nos quedamos ahí 3-4 días hasta que nos pudieron trasladar a la residencia, de que en la residencia había un montón de gente esperando para salir para México. No era tan fácil, no había tantos vuelos, había que conseguir un montón de apoyos, es decir, por lo general era ACNUR, el comisionado de Naciones Unidas, el que te salías, digamos, bajo su protección. Me acuerdo toda la tranza que fue al aeropuerto, en los coches de la embajada, íbamos con el embajador, en el coche del embajador, y adelante y atrás iban coches de la embajada. No ibas al aeropuerto, ibas directamente a la pista y entrabas, el embajador y los funcionarios de la embajada te acompañaban hasta el asiento que te tocaba en el avión, justamente porque el asiento, o sea, dentro del avión era territorio no, en ese caso gringo, porque era de Panamá. Ajá. Pero no era territorio uruguayo, entonces ahí no había jurisdicción para que te fueran a buscar. Entonces, pero era una cosa muy, muy tensa. Yo tenía 8 años, supongo que mis viejos tenían una visión mucho más clara de lo tenso que era eso. Yo lo que recuerdo es que recuerdo todo el momento y cómo el embajador nos fue dando chamullo para que nos distrajéramos, mi hermana y yo, que mi hermana tenía 6 años. Fue tenso, pero después también estuvo muy bien llegar a México, ¿no? Fue como un lugar. Recién estaba leyendo una novela de un amigo argentino que se llama Nicolás Gadano, que también vivió en México, y contaba ese momento cuando ellos llegan a México y decía, cuando llegamos a México fue como que
cambiamos de una película en blanco y negro a una película color. A una película a color. Sí. Yo tengo esa misma sensación de cuando llegamos a México, ¿no? Fue como decir, salir de un lugar en el que había miedo, gris, temor, frío, más miedo, y llegar a México, y fue como llegar a un lugar en el que todo era luminoso y de colores. Por más que México tenía los líos que sabemos que tenía y que tiene, ¿no? Pero desde la perspectiva de un niño de 8 años era como llegar adentro de una piñata. ¿Viste lo que son las vueltas a la vida? Ahora estás trabajando en la Embajada de México. Sí, eso fue una cosa medio de rebote. No fue una cosa que planificada, no fue que dije, 40 años después voy a ir a... No, fue como medio de rebote. Un amigo me dijo, mira, hay una convocatoria de la Embajada de México y parece que piden sociólogo con periodismo, no sé qué. Me presenté y pasé todo el proceso y estoy trabajando en el área de cultura y cooperación, que está bueno porque de alguna forma me hace laburar en las dos cosas, en la parte de como más periodismo cultural o la música, y la parte sociológica que tiene que ver con toda la parte de cooperación y eso, que está bueno. Tiene toda una serie de códigos la embajada que, como todo el mundo diplomático, hay que aprenderlos, todo un vocabulario para ¿cómo se llama? Para toda la documentación, que es totalmente decimonónico. Sí, aparte los mexicanos son muy floridos. Bueno, imagínate, de por sí son floridos, agregale que es un lenguaje, un vocabulario claro, de no mediar ninguna, es una cosa totalmente, pero que tal, después tiene una explicación también. O sea, esa documentación es documentación oficial, claro, de México, es la palabra de México. Entonces, como explicaba, no puede dar la menor señal de que estás faltando al respeto o que estás asumiendo cosas que no tenés que asumir. Entonces, todo ese lenguaje diplomático lo fui aprendiendo en estos meses. Es necesario, porque tiene que ser extremadamente cuidadoso de no ofender a nadie. En eso consiste la diplomacia, además. ¿Se trasladará eso a alguna letra de una canción? No tengo idea. Pero igual me parece que es un poco aburrido. O sea, por lo menos ese vocabulario así, tal cual es medio aburrido. Sí. Fernando, muchas gracias por esta entrevista, por esta charla. Muchas gracias por sí. Espero que la hayan pasado bien. Más una charla que una entrevista, y eso es mejor. Bueno. Muchas gracias a vos. Gracias.